Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Angélica Rivera y hoy tengo nuevamente el enorme privilegio y placer de compartir con ustedes el mensaje inspirador de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de la mansedumbre en términos generales, pero hoy les quiero llevar a reflexionar sobre algo en lo que usted y yo nunca nos deberíamos dar el lujo de no ser mansos. Por eso le quiero invitar para que vayamos al capítulo 1 del libro de Santiago, los versos 21 al 25. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, muchas personas que conozco me dicen que quieren que Dios les hable. De alguna manera expresan que quieren recibir una mayor revelación, quieren recibir más luz. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios debe darles más luz si la poca que tienen no la usan? Alguien dijo alguna vez: no me preocupan tanto las cosas que no entiendo sobre la Biblia. Lo que realmente me preocupa es lo que entiendo y no hago. Queridos amigos, ustedes y yo debemos saber que es requisito para escuchar y conocer la voluntad de Dios que ejercitemos un espíritu enseñable. Pero Angélica, ¿qué significa eso? ¿En qué consiste tener un espíritu enseñable? Bueno, hoy por medio de este pasaje, del pasaje que acabamos de leer en el libro de Santiago, me gustaría invitarles a meditar sobre las condiciones necesarias para que la palabra de Dios pueda germinar y dar fruto en nuestras vidas. Lo primero que quisiera que meditemos está en el verso 21. Dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un espíritu de arrepentimiento. Necesitamos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué significa esto? Bueno, el término inmundicia que utiliza este pasaje en el original griego es la palabra ruparía, que significa literalmente, o que se traduce literalmente como la suciedad o el mugre que se adhiere al cuerpo. De hecho, alguna vez leí un comentario bíblico en donde se decía que específicamente se refería a la suciedad de los oídos, algo así como tener los oídos tapados con cera, esa suciedad que nos impide escuchar la buena palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que quitar la cera espiritual que le está impidiendo experimentar el efecto de su palabra en el interior, en nuestro interior. Una persona que está llena de soberbia y de orgullo no puede recibir la palabra de Dios, pues ella debe ser recibida con mansedumbre, dice Santiago. Escúcheme bien. Conocer la palabra de Dios de forma intelectual no nos capacita para entender la palabra de Dios. Yo debo estar dispuesto a recibir y atesorar la palabra más allá de conocerla. Hace poco estaba estudiando Isaías 53 y pensaba
¿cómo es posible que los judíos estudiosos de las Escrituras no hayan identificado al Señor Jesucristo como el Mesías? ¿Cómo es que aún hoy se niegan a aceptarlo? Cualquiera que lea Isaías 53 encontrará una descripción muy clara, muy explícita. Hay muchos detalles que hasta el más falto de entendimiento no puede pasar por alto. No se puede ignorar todos los detalles que están allí, que refieren específicamente a la persona de Jesucristo. Pero los fariseos y los escribas del primer siglo estaban llenos de soberbia y ellos no querían al Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando un redentor que los liberara del yugo romano y por eso nunca estuvieron dispuestos a recibirle. De hecho, Juan en el capítulo 1, el verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como hoy, quizás muchos creyentes desechan la palabra, pues aunque la leen o incluso la escuchan a través de mensajes como este, no la están recibiendo en sus corazones porque están endurecidos por la soberbia, por la altivez y están resistiendo la verdad con engaños. Por tanto, es necesario que nos despojemos de todo orgullo intelectual. Tenemos que humillarnos para poder recibir la palabra y conocer la voluntad de Dios. A mí me encanta Juan 7:17. Dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El requisito necesario para que ustedes y yo podamos tener más revelación de Dios, conocer su voluntad, es que de antemano queramos hacer su voluntad. Solo así el Señor va a revelar a nuestros corazones todas las cosas que de antemano Él ha preparado para nosotros. La segunda cosa que les invito a tener en consideración está en el verso 22. Le vamos a llamar un espíritu receptivo. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más, aquí es importante mi corazón. ¿Por qué? Porque una vez la palabra está en mi corazón, debo ser un hacedor de ella. ¿Y qué significa esto? Que debo vivir de acuerdo con lo que creo. Lo demás es pura verborrea religiosa. Mateo en el capítulo 7, verso 26 dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Santiago en el capítulo 4, verso 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no existe coherencia entre lo que sé y pienso con lo que hago, voy a experimentar una terrible sensación de frustración. Voy a ser un creyente que a la larga va a sentirse desaprobado porque estoy viviendo en necedad. Dios demanda de nosotros que vivamos conforme a lo que hemos oído y aprendido. Pero no se trata de que resolvamos los enigmas ni que comprendamos todo, porque a veces hay personas que piensan que tienen que llegar al fondo de todos los detalles y a todas las raíces y a toda la comprensión de todo. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que a nosotros nos respecta es lo que ha sido revelado, y la relación que nosotros tenemos con lo que ha sido revelado es para que lo cumplamos, para que lo vivamos. Por eso Santiago nos recuerda: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre es la disposición para poner por obra lo que hemos recibido del Señor. Conozco a muchas personas
que tratan de llenarse de conocimiento intelectual. De alguna manera buscan explicar los asuntos profundos y difíciles al tratar de entender la Biblia. Pero yo, la verdad, creo que ese camino está lleno de oscuridad. Porque para que Dios me dé más entendimiento de las cosas, yo necesito empezar a ser un hacedor de la palabra que ya he recibido. De lo contrario, yo voy a vivir en hipocresía y en frustración. La invitación de Santiago, entonces, es a recibir con mansedumbre la palabra implantada. No se trata meramente de considerar o entender en mi intelecto. Se trata de convertir esa palabra en mi estilo de vida. Ahora yo les invito para que continuemos profundizando en esto por medio de los versículos que están a continuación, del verso 23 al verso 25, porque Santiago es muy práctico. Hay quienes piensan que el libro de Santiago es como un libro de proverbios, ¿no? Un libro de sabiduría dentro del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver que de verdad que es muy práctico. El verso 23 y al 25 dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice esto? Que aquel que mira atentamente la perfecta ley no es un oidor olvidadizo, es alguien que está atento a recibir con mansedumbre la palabra de Dios para someterse a ella. Es aquel que no solo escucha y recibe con alegría, sino que también medita y pone por obra. El libro de Hebreos dice que cuando escuchemos la palabra de Dios no endurezcamos nuestros corazones. Desafortunadamente, hay quienes han estado expuestos a la palabra de Dios mucho y aún así resisten la verdad. Yo le quiero invitar para que le pida al Señor que le dé la capacidad de someterse a su palabra, de recibir la palabra de Dios con mansedumbre y con humildad. Para terminar, me gustaría que reflexionemos en lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios, en el capítulo 3, verso del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo le está hablando a los creyentes en la iglesia de Corinto, y por lo que se lee en el contexto del pasaje, es claramente una exhortación a cristianos inmaduros. No solamente porque tenían una conducta inapropiada o porque vivían por emociones y discutían por toda clase de banalidades, no, sino realmente lo que hacía que fueran incapaces de madurar en su fe es que no podían acceder a un mayor conocimiento en sus corazones, porque ni siquiera lo más básico de la doctrina lo estaban aplicando en sus vidas. Por favor, recuerde, el tener conocimiento intelectual no nos lleva a experimentar una vida de intimidad con Dios. Esa no es la ruta. Pero sí el conocimiento intelectual, el conocimiento que va a nuestros corazones y la sabiduría que estamos recibiendo de Dios, está reservada para todos aquellos que con mansedumbre y humildad someten sus vidas a Dios, de modo que la revelación se va dando poco a poco en el corazón de sus hijos. Mateo en el capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Existe una gran riqueza en la mansedumbre, por supuesto en lo material, pero yo creo particularmente que esa riqueza tiene que ver con lo espiritual.
porque ¿quién puede conocer a Dios sino el manso y humilde de corazón? Así que hoy le quiero invitar para que terminemos este tiempo en oración y le pidamos a Dios que nos ayude a tener corazones mansos y humildes, para que cuando su palabra sea escuchada, leída, aprendida por cualquiera de los medios por los cuales Él nos habla, la recibamos con la humildad, con la mansedumbre necesaria y podamos ponerla por obra. Padre de los cielos, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Toda ella da testimonio de ti. Toda ella, Señor, nos revela a Cristo. Hoy te pido, Señor, que nos des oídos para oírte. Oídos, Señor, que escuchen y que atiendan, y corazones dispuestos a someterse a ti. Quita de nosotros, Señor, la dureza que resiste la verdad. Quita de nosotros, Señor, el corazón que argumenta, que se justifica, y danos la capacidad de someternos completamente a la enseñanza de tu palabra, al conocimiento de la verdad, porque solamente así seremos libres. Te entrego en esta mañana la vida de todos aquellos que me escuchan, cuyo corazón, Señor, no ha recibido de ti, oh Dios, el pleno entendimiento de Cristo. Yo te invito a ti que me escuchas, para que le digas al Señor: revélame a Cristo por medio de tu palabra. Ayúdame a verle, a conocerle, a reconocer mi condición de pecador y a entregarme a ti, Señor, como mi único Dios y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús yo entrego cada vida, cada joven, cada madre, cada padre, cada niño, cada mujer, hombre que escucha este tiempo devocional, para que ciertamente el Señor ensanche nuestro entendimiento y nos permita ser hacedores de su palabra y no meramente oidores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!